Ujú. Buenas tardes. Bien, bueno, en el marco del Congreso Nacional de Investigación Educativa tenemos la modalidad de mesas de educación, conversaciones de educación, donde programamos a expertos, expertas en determinadas materias o problemas de la educación. En este caso, tengo el honor de conducir la conversación educativa titulada Desafíos y oportunidades en el financiamiento de la educación superior en México hacia una inversión equitativa y sostenible. Y en donde colaboran, bueno, van a estar con nosotros, nos van a acompañar la doctora Angélica Buendía. Ella es profesora e investigadora titular C de tiempo completo en el Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Fue jefa del mismo entre 2018 y 2022 y desde 2022 es secretaria académica de la unidad. Es doctora en Ciencias Sociales, área Sociedad y Educación y maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico. Ha colaborado como personal administrativo, profesora y funcionaria académica en instituciones de educación superior públicas y privadas. Sus líneas de investigación son procesos de institucionalización y cambio en la educación superior, análisis institucional del sistema universitario mexicano y estudio y análisis comparado de las políticas públicas en la educación superior pública y privada. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3 de la Academia Mexicana de las Ciencias y socia del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, organismo del cual fue nuestra presidenta entre 2018 y 2019. Derivado de sus investigaciones, ha realizado más de un centenar de publicaciones entre libros, capítulos de libro y artículos especializados en editoriales y revistas de reconocido prestigio, y actualmente podemos leer su columna en el diario El Universal. Por otro lado, muchas gracias, doctora. Por otro lado, también nos acompaña la doctora Mara Robles Villaseñor. Ella es doctora en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo de España, maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, especialista en Planeación de la Educación Superior y licenciada en Economía por la Universidad de Guadalajara. Actualmente se desempeña como rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, donde también ejerce como profesora investigadora. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su trayectoria académica incluye, además de haber sido rectora del Centro Universitario de Los Altos y directora del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. Ha dedicado su carrera profesional a articular los ámbitos académicos y políticos para el diseño de leyes, instituciones y programas educativos con enfoque en juventud, docencia, género y políticas públicas. Fue secretaria de Educación de la Ciudad de México, donde también fundó y dirigió la Escuela de Administración Pública Capitalina. Su experiencia legislativa abarca tanto el nivel federal como el local, siendo diputada federal y diputada local en Jalisco, donde presidió la Comisión de Educación y mesa directiva. En el ámbito internacional ha representado a México ante organismos como la ONU, la UNESCO y la Organización Internacional de la Juventud, y consolidado su expertise en políticas públicas y cooperación internacional. Le agradezco mucho, doctora, su presencia. Y bueno, preparamos una serie de preguntas que serán más bien de carácter orientativo, y invitaremos a las doctoras a que nos compartan su opinión y su discusión, y finalmente cerraremos con un par de preguntas del público. Entonces, bueno, la primera pregunta que yo preparé es, considerando la expansión de la matrícula en el nivel educativo superior en México, las demandas de calidad que tenemos
y especialmente las limitaciones presupuestarias actuales a las que nos enfrentamos, ¿cuáles son los principales desafíos estructurales y coyunturales en el financiamiento de la educación superior en México? Pues ustedes que pues ocupan posiciones de autoridad. No sé si quieras comenzar. Muy buenas tardes, queridas colegas. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de compartir con ustedes este conversatorio y buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este Congreso Nacional de Investigación Educativa. Hemos preparado en equipo una respuesta porque esta es una pregunta muy importante. A mí me gustaría darle lectura al texto que redactamos y posteriormente, si hay un intercambio de opiniones, podemos ir de manera más libre. Bueno, la educación superior en México enfrenta una realidad incómoda. La inversión federal por estudiante varía dramáticamente según la institución, creando un sistema donde la ubicación geográfica y la trayectoria histórica determinan más que la demanda actual o la pertinencia regional. En 2024, por ejemplo, la UNAM recibió una inversión federal de 135,000 pesos anuales por estudiante, mientras que la Universidad de Guadalajara obtuvo apenas 21,000 pesos por estudiante. Claramente, esta no es una diferencia marginal, es una brecha que hace inviable ofertar servicios educativos comparables. Aunque la UDG es la segunda universidad más grande del país, con una matrícula de 335,000 estudiantes, ocupamos el sitio 34 de 36 en la asignación presupuestal federal relativa. Para que tengan contexto, la UNAM tiene 373,000 estudiantes en 2024 y accedió a más de 6 veces la inversión federal per cápita de la UDG, teniendo apenas 38,000 estudiantes más. Cada nuevo estudiante que ingresa es un estudiante subfinanciado comparativamente. ¿Cómo se traducen los números en realidad operativa? Crecimiento de la matrícula sin aumento proporcional de docentes. Más del 60% de la planta docente en universidades estatales son profesores de asignatura, categoría que no accede a los estímulos en la Universidad de Guadalajara. Los profesores de tiempo completo que sí califican para estímulos reciben apenas 14,000 pesos anuales comparados con los 45,000 pesos en la UNAM, y ya nos dirán los datos de la UAM. Esa doble inequidad, exclusión de la mayoría y los montos insuficientes para los incluidos, incentiva la migración de los docentes más calificados. Por otro lado, tenemos salarios docentes nominalmente estables, pero realmente estancados por décadas. Un profesor titular C, que recibe 32,000 pesos mensuales en la UDG, percibe casi lo mismo que ganaría en la UNAM, pero con un contexto radicalmente diferente. En la UNAM representa inversión federal amplia y en la UDG representa casi todo el presupuesto para la docencia. Además, ese salario se ha visto erosionado, este salario ha erosionado nuestra capacidad adquisitiva por la inflación acumulada. Por otro lado, desde luego que tenemos un deterioro de la infraestructura básica, porque cuando todo el presupuesto se va a nómina, no queda para proyectores, actualizaciones tecnológicas, licencias de software. No son lujos, como sabemos, son herramientas mínimas para la docencia contemporánea. Por otro lado, tenemos una ausencia de carrera docente estructurada. Mientras para las y los investigadores existe el SNI, que ofrece niveles claros de promoción, trayectoria, reconocimiento, quienes se dedican exclusivamente a la docencia carecen de un sistema de equivalencias, y esta divergencia institucional devalúa a la docencia como profesión, limitando el crecimiento profesional de la mayoría del personal académico y perpetuando la percepción de que enseñar es secundario frente a investigar, cuando la formación de los estudiantes debería ser, como teóricamente lo es en las funciones sustantivas, el eje central de la educación universitaria, o al menos uno de los 3 ejes centrales. La vulnerabilidad del sistema de financiamiento universitario
quedó dramáticamente expuesta este noviembre, cuando un error humano en la propuesta de presupuesto de egresos de la Federación 2026 nos recortó a la Universidad de Guadalajara la friolera de 4.371 millones, lo que representaba una reducción del 56% de nuestro presupuesto total. Si este recorte hubiera tenido consecuencias devastadoras. No lo desarrollaré porque afortunadamente ya se corrigió ese error. Pero después de más de 20 horas de debate en la Cámara de Diputados, al final de cuentas, lo que nosotros podemos atestiguar es que el rezago que enfrenta la Universidad de Guadalajara es solo un ejemplo de la fragilidad con la que se construye la asignación presupuestaria. Tenemos un rezago estructural, a pesar de que nuestra consigna había sido que se necesita para educación el 8% del Producto Interno Bruto, el 2.5% para educación superior, cultura y ciencia y tecnología, como creo que todos los que estamos aquí sabemos, no llegamos ni al 3%. Y la segunda tara estructural no solamente es el tamaño del presupuesto, sino la discrecionalidad en la asignación del mismo. Como mencionó Yasmín, tuve el privilegio de ser diputada federal en la 56 legislatura y estar muy cerca de prácticamente todas las negociaciones presupuestales de la Universidad de Guadalajara, y simple y sencillamente la asignación presupuestal para las universidades es discrecional. Hay universidades a las que casi todos envidiamos fraternalmente porque representa un privilegio y su calidad académica acredita que esa inversión vale la pena, que es la UAM. Los profesores y los investigadores de la UNAM tienen acceso, quizá no todos, ya me corregirán, a los salarios dignos y decorosos que se requieren para tener un grado de investigación como el que la UAM ha desarrollado. Entonces, en conclusión, hay un problema estructural que tiene que ver con el tamaño del presupuesto, un problema estructural que tiene que ver con la asignación discrecional del presupuesto y bueno, la desgracia coyuntural es que este año no se aumentaron tampoco los recursos para las universidades, con trabajos que damos tablas con la inflación, y tampoco se corrigió el sistema de asignación, pese a los múltiples llamados que ANUYES, Scupia y otras organizaciones hacen. Esa sería mi primera intervención. Gracias. Bueno, creo que está la doctora poniendo puntos sobre la mesa esenciales que tienen que ver con problemas de carácter estructural, fragilidad para la construcción y planeación de un financiamiento, no de las propias universidades, sino de quienes se dedican a diseñar el presupuesto para nuestro país, y por otro lado una discrecionalidad en los presupuestos dependiendo de la institución. Ahora le vamos a pedir su mirada a la doctora Angélica. Gracias. Pues gracias, buenas tardes. También es un gusto compartir con Mara, con Jazz, esta mesa y por supuesto con ustedes que a pesar del horario aquí nos están acompañando. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera partir primero de hacer un pequeño breviario histórico-cultural con respecto al financiamiento de la educación superior en México, porque el error que ha vivido este año la Universidad de Guadalajara lo vivió la UAM el año pasado, también con un error humano de por ahí una cifra que se olvida a la hora que se está construyendo el presupuesto, y por supuesto que también para nosotros representaba el año pasado que se anunciaba para el presupuesto 2025, nos tocó vivir ya el error. Yo creo va transitando de una universidad a otra, ¿no? Depende cómo esté la situación. Pero bueno, básicamente yo quisiera partir también de que cómo se integra el financiamiento de la educación superior en México. Y se integra a partir del gasto estatal en educación superior, el gasto federal en educación superior, el gasto de ciencia y tecnología y el gasto privado en educación superior. Esa es cuando uno, digamos, conceptualmente quiere definir qué integra el financiamiento de la educación superior, hay que considerar estos 4 elementos. Dependiendo del tipo de institución, la Universidad de Guadalajara recibe federal y estatal. La UAM, en este caso, o la UNAM, recibe solamente federal porque son instituciones federales, ¿no? Y en ese sentido yo ubicaría, decía yo, en esta perspectiva, nada más para hacer un poquito de historia y recordar cuál ha sido eso justo, la historia del financiamiento en la educación superior mexicana. Yo diría que hay, por lo menos ahora, hace 6 años yo hablaba, o 5, hablaba de
de 4 periodos en el financiamiento, ahora yo podría sumar, ¿no? He sumado uno más o 5 momentos. El primero se sitúa en la década de los 70s con la expansión y diversificación del sistema en el contexto de la situación política y social del país y del Estado benefactor. Teníamos una política distinta que se reflejaba en el financiamiento a la educación superior, por lo menos en 2 vertientes. Primero, la magnitud de los recursos y segundo, la distribución y el ejercicio. En cuanto a la magnitud, el presupuesto quedaba plasmado en las relaciones que había entre diferentes actores que constituían precisamente esto que quizá siga permeando en el sistema, que es la discrecionalidad en relación a lo que se construía, ¿no? Entre los actores, es decir, las universidades, los sindicatos, el Estado, los grupos sociales y, por supuesto, una demanda en ese momento constante de servicios educativos por las y los jóvenes que exigían educación superior, producto pues también del comportamiento demográfico de nuestras poblaciones. En cuanto a la asignación y distribución, se hablaba, está documentado, de que obedecía más a la centralización, a la burocratización y a la inequidad. Es decir, dependiendo de qué institución se trate, yo voy y negocio por atrás y puedo obtener o podía obtener más o menos recursos, además de que estábamos pasando un momento bien importante en el país que demandaba legitimidad de los gobiernos y una forma de darle legitimidad era asignar dinero a la educación superior. El segundo momento ocurre, lo estoy tratando de hacer muy sintético, por supuesto que los datos no los metí aquí porque para no, digamos, hacerlo más amplio y tratar de llegar a partir de esta evolución a la pregunta que nos hicieron. El segundo momento ocurre a partir de la crisis económica de la década de los 80, ¿no? Que está, pues justamente es una época muy complicada por esta crisis económica que se vive y que tiene efectos en la asignación a la educación superior como a otros gastos sociales importantes en donde precisamente bueno, esta discrecionalidad que había, pues viene también con la crisis a repercutir en que lo que se reparte es poco y se sigue repartiendo de una manera totalmente inequitativa, ¿no? Entonces, tenemos poco, pero además lo repartimos mal. El tercer momento se ubica en la década de los 90 y se extiende justamente, yo ahí hablaría como de 2 momentos, hasta el 2015, que es lo que hemos llamado la modernización de la educación superior, que justo surge a partir de, y también lo que se ha llamado política neoliberal, pero más bien es este cambio de políticas donde para las universidades hay una fuerte relación entre financiamiento, calidad y evaluación. Si nosotros queríamos más recursos, entonces se vino toda la política de evaluación que conocemos, sobre todo para las universidades públicas como los PIFIs, el PROMEB, OPRODEP, las evaluaciones del Ceneval, etcétera. Todo esto que se sumó como una lógica de políticas, lo que generó es que si queríamos más dinero, teníamos que ser evaluados, demostrar buenos resultados, lo cual también tiene sus efectos positivos, pero en materia de financiamiento lo que se cuidó es ya no más dinero discrecional, sino con base en resultados. Entonces, tú haces evaluaciones, tú te presentas, el PIFI fue el gran programa de política que me parece a mí que refuerza esta fórmula de asignar dinero a las universidades y con eso obtienes, pero eso nos duró entre los 90, básicamente el 2000 es muy fuerte con el cambio de gobierno de Fox hasta el 2015, porque se observa una caída muy importante en los datos. Si uno revisa el comportamiento del presupuesto, va a observar una caída muy importante. En el 2015, todavía con el gobierno de Peña Nieto, ya hay una caída en lo que se ha llamado financiamiento extraordinario, que es este que proviene de los programas especiales. Y lo que nos daban, ustedes recordarán, pues entramos a la lógica de la evaluación de los programas académicos, del COPAES, de los CIES, todo eso, pero eso estaba asociado con recurso. En el 2015 eso cae, empieza a caer y pues es algo que yo he llamado justamente la caída del paradigma de las políticas que relacionaban calidad, evaluación y financiamiento. Y bueno, ahí también ha habido más o menos en ese tiempo había una constante demanda de generar una nueva ley que en el 2021 fue la Ley General de Educación Superior. ¿Para qué? Para pensar en un modelo de financiamiento de más largo plazo, multianual, esta demanda constante con las cámaras, etcétera, que finalmente queda en la Ley General de Educación Superior del 21, pero que no se ha concretado, ¿no? Entonces allí tenemos una caída, un cambio en el paradigma y llegamos al 19 con el cambio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y ese cuarto momento del 19 al
inicio de este último sexenio está marcado por la restricción presupuestal, me parece a mí por la deslegitimidad de las universidades públicas en términos de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si somos pertinentes, si estamos entregando buenos resultados a la sociedad, y de una restricción presupuestal muy importante para decir hagan más con lo mismo y háganlo bien, ¿no? Esa exigencia gubernamental me parece que está ahí muy puesta. Pero además en este momento también viene la COVID. Y viene, me parece a mí que es un punto de inflexión importante que también hace que por lo menos en la UAM, no sé cómo le fue a la UDG, pero en la UAM tenemos 2 ajustes presupuestales en el 20 y en el 21, producto precisamente de lo que está viviendo el país, ¿no? Y la pandemia pues demandaba muchos recursos. Entonces ahí ya. Y este último sexenio yo diría, bueno, pues es justamente nuevamente la exigencia de la austeridad presupuestal, el gasto responsable, pues de todas estas medidas y por supuesto de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, que creo que las universidades estamos totalmente comprometidas con ese tema. También hay que tener o por lo menos pensar desde la autocrítica que también tuvimos problemas serios en algunas instituciones, ¿no? Que mostraban manejos no adecuados de los recursos asignados. Ustedes recordarán la llamada estafa maestra de donde quedan involucradas algunas instituciones y creo que eso también hay que ponerlo en la mesa para reconocer, además que no son las universidades, son ciertos actores en las universidades que hacen ese tipo de manejos. Entonces, llegando a la pregunta, yo diría, ¿qué enfrenta en este momento la educación superior mexicana en términos de financiamiento? Y planteo 3 tensiones principales. La primera, que el modelo de financiamiento vigente sigue basado, que además suma subsidio federal y estatal, sigue siendo rígido y sigue siendo limitado en razón de las exigencias que tenemos de responder al crecimiento de la matrícula, ¿no? Y también que además tenemos una amplia diversificación institucional, justo con eso, con diferentes tipos de instituciones donde se generan estas inequidades de las que habla Mara. Estamos hablando de universidades autónomas, pero a mí me parece que todavía es más crítica la situación de universidades tecnológicas, politécnicas, interculturales, tecnológicos que también demandan recursos, ¿no? Se suma, por tanto, estas desigualdades persistentes entre diferentes tipos de instituciones, que desaparecieron por completo también los fondos extraordinarios. Eso que teníamos no existe. Y a pesar de que en la ley hay en el transitorio un programa para la gratuidad y obligatoriedad que está establecida en la propia ley, ese programa no se ha dado desde que la ley se aprobó, o sea, desde el 2021. Igualmente seguimos enfrentando la tensión de mantener la calidad con un nuevo sistema de evaluación y acreditación que es el CEAES y que incluye nuevos criterios con los que en algunas instituciones no podemos cubrir porque no tienen que ver con nuestro perfil institucional. Además, pues el financiamiento que tenemos, ya se dijo, no ha cumplido con lo que está establecido en la ley, por lo menos el 1% del PIB. Entonces, seguimos teniendo necesidad de expandir la matrícula, pero no tenemos un incremento. Al revés, en términos reales, el financiamiento ha disminuido, ¿no? Y por lo tanto, definimos con esto, Ciero, la necesidad de necesitamos redefinir el modelo de financiamiento público bajo principios de suficiencia, equidad, previsión y sostenibilidad, lo cual también, nada más para meterle un poquito de más complejidad a la situación, requiere de un trabajo fuerte en la obtención de recursos propios, en la interlocución y vinculación con otros actores. Gracias. Muchas gracias, doctora Angélica. Bueno, lo que podemos ver y en lo que coinciden nuestras 2 ponentes es evidentemente que lo que tenemos es una falta de un modelo para proyectar un financiamiento y esto tiene consecuencias que son desigualdades permanentes entre instituciones. Y sí, creo que aquí hay que puntualizar, evidentemente, que hablar del financiamiento de la educación superior no es hablar de las grandes universidades autónomas o estatales que son grandes como esta, ¿no? Como la de Nuevo León, sino también de otro tipo de instituciones que también demandan ese financiamiento. Y por otro lado, bueno, pues sí, una distribución de recursos que al menos no queda claro.
Ahora, en este sentido, ustedes ocupan una función institucional, que por cierto, celebró mucho que este panel esté compuesto por mujeres y por mujeres que ocupan posiciones de toma de decisión. Hace algunos años en estos eventos solo estaban aquí varones, no tiene nada de malo, pero también las mujeres tomamos decisiones. Y en este sentido, en la posición institucional que ocupan, y ya que nos plantearon estos desafíos, ustedes seguramente pues se encuentran con esta falta presupuestaria, porque entendemos que mucho de lo que reciben las instituciones pues se dirige a pagar salarios de los maestros. En la UNAM, más del 80% lo destinamos al pago de la nómina, así le decimos. En su caso, supongo que será un poco más, será parecido, y entonces quedan pendientes otro tipo de cuestiones que atender. Al respecto, les pregunto, ¿ustedes han explorado como funcionarias otros mecanismos o modelos de financiamiento alternativos que, bueno, se dieron desde los 90 con la modernización educativa, ¿no? No sé, Mara, si nos quieras, sí. Muchísimas gracias. Ay, bueno, en primer lugar quiero decir que suscribo y coincido absolutamente con la narrativa de mi compañera. Ha sido un estupendo recorrido por las distintas fases que ha tenido últimamente que pasar las universidades públicas de nuestro país para llegar a esta situación que no es alentadora. O sea, lo que has planteado en términos de que no solamente no se aumenta el irreductible, sino la desaparición de los fondos extraordinarios, es gravísimo. Y en el caso de la UNAM y de la UAM, sus profesores de asignatura tienen acceso a estímulos, pero en el caso de la Universidad de Guadalajara, ni siquiera los profes de asignatura tienen acceso a estímulos. Es una cosa verdaderamente grave. Yo quisiera compartir las dos experiencias que me parecen más importantes que tenemos en la Universidad de Guadalajara al respecto. Miren, de fuentes alternativas. La primera es la de asociaciones público-privadas. Nosotros logramos construir una infraestructura cultural muy importante. Como saben, la Universidad de Guadalajara es la anfitriona, la fundadora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la más importante del mundo en español, que tiene una asistencia de millones de personas, que reúne al mercado del libro en español más grande del mundo y que genera una derrama económica impresionante para el Estado. Nosotros construimos el Centro Cultural Universitario, que tiene un auditorio del tamaño del Auditorio Nacional, un conjunto de artes escénicas impresionante, y tuvimos que vender el nombre de esas instalaciones. El auditorio más grande se llama Auditorio Telmex, y por supuesto que fue un debate al interior de la universidad, porque nos encantaría que se hubiera llamado Auditorio Universidad de Guadalajara, pero el naming, como se dice en inglés tuvo que ser vendido precisamente para conseguir los recursos que hicieran posible terminar el auditorio. El conjunto de artes escénicas se llama Conjunto Santander de Artes Escénicas. Entonces tuvimos también que vender el naming para poder terminar ese espacio maravilloso para la divulgación de la cultura. Sin embargo, las asociaciones público-privadas tienen un límite, porque como ustedes saben, nuestro financiamiento es público y hace que tanto desde el pregrado, que en el caso de la Universidad de Guadalajara además tenemos un sistema de educación media superior enorme, hasta el posgrado sean gratuitos, de tal manera que la procuración de fondos, que si bien es cierto la Universidad de Guadalajara es muy significativa, tiene límites que hacen imposible que se constituya en una fuente de financiamiento que pueda paliar el tamaño de la desproporción de la que les hablé hace un minuto, de 21,000 pesos a 135,000 por estudiante, pues no hay manera. La segunda, a mucha honra, sí quiero presumírselas, porque nos costó mucho trabajo, muchas luchas, un desgaste político impresionante, muchas marchas y un debate que llegó incluso a la Suprema Corte. Nosotros acabamos de conquistar el presupuesto constitucional en el estado de Jalisco. Logramos que se etiquete ya constitucionalmente el 5% del presupuesto de Jalisco
para la Universidad de Guadalajara. Y esta es una conquista histórica del tamaño de la consecución de la autonomía universitaria, del tamaño de la creación de la red universitaria de Jalisco, porque esto evita la discrecionalidad de que cada año el Congreso del Estado decidiera si cumplía o no con el convenio que plantea que se debe dar el presupuesto en una proporción del 48 y el 51%. Entonces, ahora lo que nos faltaría, con eso termino, es que efectivamente la federación cumpliera con su parte. Si se cumpliera, que la federación diera la parte correspondiente en el 58, 40 en el 52, 48, pues nosotros estaríamos en condiciones muy importantes para resolver el rezago. Entonces, sí es posible intentar las universidades estatales que el presupuesto estatal crezca. En Jalisco logramos el máximo posible, que solamente existe en Veracruz, pero si el gobierno federal no cumple, pues esto se vuelve insuficiente y los recursos propios de la iniciativa privada pues también son insuficientes. Yo quisiera escuchar la siguiente intervención de mi compañera y después disculparme para poder salir corriendo a intentar partir porque tenemos clase a las 7 de la mañana y no queremos perder el vuelo, pero no me quiero perder la intervención de mi colega. Gracias. Angélica. Gracias. Bueno, a ver, nosotros somos una institución, voy a hablar particularmente del caso de la UAM, pero la pregunta está enfocada a la UAM. Y bueno, yo quiero también señalar que desde el puesto que ocupo, nosotros tenemos una estructura, somos 5 unidades en la ciudad, se llama metropolitana porque justamente nace para atender una serie de necesidades y demandas de educación superior en la Ciudad de México, pero precisamente nace la UAM en el 74 como una alternativa al modelo de la UNAM, ¿no? A la centralidad que tiene la UNAM en ese momento, y además nace en el 74 cuando yo señalaba hace un momento, venimos de un conflicto del 68 y de esta presión social y de un México sumamente convulsivo, con muchos problemas, con muchas demandas, y bueno, la oferta de educación superior es una de las formas en que los gobiernos ganan legitimidad. Ahora, en esta constitución que tenemos de 5 unidades también, pues tenemos una centralidad, tenemos una rectoría general y una secretaría general desde donde se distribuyen los recursos a las 5 unidades. En las unidades nosotros no manejamos absolutamente nada que tenga que ver con las nóminas, eso está centralizado, pero también tenemos el mismo tema. Un alto porcentaje del presupuesto universitario va a el pago de recursos humanos, ¿no? Tanto personal administrativo como personal académico. Ahora, también tenemos un modelo bien particular, que es el modelo de profesor universitario, profesor investigador de tiempo completo. Prácticamente el profesorado en la UAM es de tiempo completo. Eso hace que nuestro alumnado, si dividimos el presupuesto o hacemos una correlación entre presupuesto, tipo de profesor de tiempo completo, que es el 90% o un poquito más, y el número de estudiantes, digamos que nuestro estudiante resulta caro. ¿Por qué? Pues porque hay que pagarle no, la UNAM tiene el 20% de tiempo completo, Guadalajara 30 y tantos, por ahí debe de andar. Entonces, eso hace que nuestro modelo sea caro, ¿no? Y eso hace también que la presión igual venga por el lado de qué resultados estamos dando en términos de nuestro egreso. Además, en este momento, creo que, no sé cómo ande Guadalajara, estábamos revisando hace rato la experiencia de la UABC o la propia veracruzana que tiene esto que ustedes acaban de lograr, pero que el gobierno del estado le debe 800 millones a la Universidad de Veracruz, a la Universidad Veracruzana, y no le ha pagado. Pero en este sentido, bueno, nosotros estamos pasando por un momento, me parece a mí muy complejo, como están pasando otras instituciones, que tiene que ver con esta presión por la ampliación de la cobertura, ¿no? Lo tenemos que hacer. Pero además estamos pasando por un proceso de recambio generacional. Es decir, si nos fundamos en el 74, se están jubilando mucho personal y se está muriendo lamentablemente. Y eso implica, pues, sustituir todo esto, lo cual podría tener una ventaja económica. ¿Por qué? Porque los profesores más viejos cuestan más caros en la universidad. Mara ha comentado el peso que tenemos nosotros en becas y estímulos y en antigüedad, pero en nuestra universidad, entre más antiguo seas, le cuesta más a la universidad, lo cual es justo, no estoy diciendo que no lo sea, pero el peso es alto, ¿no? Nos cuesta. Y en ese sentido, bueno, pues estamos pasando un momento difícil donde se nos junta todo, ¿verdad? No, ahora nos duele todo, ampliar la cobertura,
jubilar al personal que justamente tiene que retirarse, incorporar al nuevo personal, pero después también responder con investigación pertinente. Y si la mayoría de presupuesto se va en el personal, bueno, pues queda para la investigación. Ahora, yo siempre también tratando de ser justa o, bueno, no justa, tratando de precisamente generar la autocrítica para nosotros, digo, bueno, sí, una buena parte se va en el personal académico, pero también quien hace la investigación, quien hace y nos cuesta es el personal académico, entonces tiene que haber ese tipo de relación, ¿no? De ida y vuelta del personal con lo que hacemos. Y después, ¿cómo buscar entonces un mayor número? No hemos tenido nosotros presiones presupuestales como la han tenido estas universidades que han vivido en crisis también por la carga que representa lo laboral. ¿No? Hay instituciones, creo que no es el caso ni la de Guadalajara ni la UAM, pero hay instituciones donde la carga de las prestaciones laborales es muy alta, ¿no? Hemos visto universidades caer en crisis como la de Nayarit, que por los aguinaldos, las pensiones, todo eso caen en una ya manejo insostenible, más algunas prácticas indebidas en la propia gestión de la universidad. ¿Qué es lo que nosotros más hemos experimentado para obtener recursos? Por supuesto que el tema que ha planteado Mara sobre la UDG, todos sabemos que es justamente una apuesta por incrementar los recursos, ¿no? Con lo que pueda costar, con la presión también del imaginario social siempre de que si la universidad pública hace vínculos con lo privado, se está privatizando, se está mercantilizando. Todo esto creo que tenemos que irlo quitando del panorama y sí necesitamos nosotros fortalecer, por ejemplo, todos los servicios que hacemos de educación continua, de proyectos especiales, de convenios patrocinados. Por ahí es donde nosotros hemos trabajado. Me parece que seguimos teniendo un área de oportunidad importante ahí, pero me parece que en este momento justamente tenemos que poner en juego todo el contexto, todo lo que estamos viviendo para poder responder pues a estas demandas que también son muy válidas, ¿no? De ampliar la cobertura, de responder, pero con las limitaciones presupuestales, con la caída real del financiamiento y con la búsqueda de recursos propios que también, pues bueno, tiene que venir de nuestro propio personal, de lo que sabemos hacer. Exacto. Bueno, yo antes de irme quiero decir que el ejemplo de la UAM es muy valioso porque de ninguna manera se trata de democratizar la pobreza. Al contrario, lo que nosotros queremos es tener un presupuesto digno, decoroso, como el que ha tenido la UAM, pero escuchen, la propia UAM tiene sus retos. Increíble, es importante escuchar para mí lo que está pasando ahora. Entonces, yo diría, para retirarme y celebrar muchísimo de verdad el encuentro con mi colega de la UAM Xochimilco y con nuestra coordinadora Yasmín y decirle a todos ustedes que para mí el resumen es problema estructural que el presupuesto para educación en este país no cumple con la desiderata del 8% del Producto Interno Bruto, el 2.5% para educación superior, ciencia y tecnología, cosa por la que la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la doctora Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia y Tecnología, y el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva, ex rector de la Universidad de Guadalajara, han luchado toda la vida. De tal manera que yo tengo la expectativa de que pasado este presupuesto que todavía cargaba, digamos, con los compromisos del gobierno federal anterior, haya una reconsideración radical del presupuesto y efectivamente se cumpla con las demandas por las que hemos luchado toda la vida. Número dos, se tiene que acabar con la discrecionalidad en la asignación del presupuesto y tiene que ser el tamaño de la matrícula, tiene que ser la relevancia, la pertinencia de las instituciones y tiene que ser el resarcimiento de la deuda histórica que existe para algunas universidades que de manera inexplicable tenemos un costo por alumno que definitivamente ante la presión de la ampliación de la matrícula demeritará tarde o temprano la calidad. Y termino con lo que dice Yasmín. Por supuesto que nosotros en la Universidad de Guadalajara estamos muy orgullosos de que nuestra rectora general, la maestra Carla Planter, esté al frente de la institución. Mayoritariamente en el Consejo de Rectores somos rectoras y yo deseo que también en la UAM próximamente la mayoría de sus rectoras de campus sean mujeres y que también tengan una rectora general. Colegas, las abrazo y parto carrera. Gracias. Con permiso. Bueno, yo creo que en este sentido, Mara nos responde muy bien a lo que fue la tercera pregunta que yo planteaba, que les solicitaba que nos compartieran
algunas estrategias que como expertas consideran prioritarias para construir una política de financiamiento a mediano y largo plazo, por lo que porque la discusión que hemos llevado hasta ahorita, lo que tenemos es que no tenemos, en realidad, los problemas que tenemos es que no tenemos un modelo, no tenemos estrategias y que depende mucho de otro tipo de factores por los que se asignan recursos a las instituciones de educación superior. Entonces, en este sentido, Angélica, ¿tú qué estrategias consideras prioritarias para construir una política de financiamiento, pues que garantice la suficiencia, estabilidad y transparencia, que son cuestiones que has mencionado en tus respuestas? Sí, bueno, como ya me quedé, ya nos quedamos aquí, Yasmín y yo solitas, a lo mejor a mí me gustaría mucho tener un diálogo con quienes están, porque yo aquí veo colegas y seguramente conocidos y también a quien ahora nos estamos conociendo y pudiera ser interesante también intercambiar un poquito en este tiempecito que nos queda el tema, ¿no? Es un tema bien complicado, pero yo diría lo primero es que sí podamos avanzar en contar con un modelo, institucionalizar un modelo de financiamiento plurianual que ha sido la gran demanda. ¿Por qué? Porque lo que decía Mara y lo que también un poco yo relataba en esta evolución histórica es de que por mucho tiempo se negociaba por atrás de la mesa. Aquella universidad que tenía mayor poder político o que en ese momento, en esa coyuntura, podría tener por allí algún tipo de presión política de su entorno más cercano, pues tenía que recibir mayor presupuesto. ¿Para qué? Para contender, ¿no? Para detener cierto nivel de conflictividad en la zona, en la región, en la universidad, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues hay que señalar que no se ha logrado todavía. Después, en los digamos, 90s, 80s, 90s, con la presencia de la NUYES, pues se logra como tener una postura ya más de grupo de las universidades, pero aún así se decía que, bueno, había algunas que sí negociaban con la Cámara por la puerta de atrás de la Cámara, pero la NUYES era o ha sido el principal interlocutor para poder obtener el presupuesto. Y para aquellas que compartían presupuesto federal y presupuesto estatal, pues también estaba o está el gran tema del cumplimiento de los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales han quedado en deuda, el tema de Guadalajara, pero también la veracruzana, pero la UABC igual salió a marchar con su comunidad para exigir el presupuesto que le correspondía. Y ahora yo decía, en la ley se establece por ley, la Ley General de Educación Superior se nos ha, bueno, por supuesto, sabemos que tenemos que dar seguimiento a la ley y hay una exigencia clara en la ampliación de cobertura, en la investigación pertinente y con impacto social, por supuesto también en el aseguramiento de la calidad, pero en el tema de financiamiento no se ha cumplido la ley, no se ha cumplido con este programa para la gratuidad y obligatoriedad que tenía que salir y tampoco se ha cumplido con este planteamiento de tener un modelo multianual. Entonces, creo que eso daría mayor certidumbre a las instituciones en términos de, por supuesto, un mayor número de indicadores que puedan vincular profesorado, personal administrativo, presupuesto asignado, número de estudiantes, tipos de oferta educativa que tenemos. No es un tipo de programa o de una disciplina no demanda el mismo número de recursos que otro, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a las ciencias de la salud o a las ciencias básicas, etcétera, que requieren de un presupuesto diferente. Entonces, eso no lo tenemos. Después, me parece también que es importante redefinir criterios de distribución de los recursos que ahora no se tienen. Ahora se sigue distribuyendo y asignando con base en el número del alumnado que se atiende y no tenemos, por ejemplo, indicadores de equidad territorial que se ha buscado resarcir en algunas entidades federativas como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, donde se ha buscado resarcir esa rezago que se tiene en todos los ámbitos y también, por supuesto, avanzar en términos de resultados de aprendizaje que sí cuenta ahora, es decir, la eficiencia terminal, ¿no? ¿Qué tanto se ha impactado el tema de la eficiencia terminal en relación al presupuesto? No nos quitan si no cumplimos, pero tampoco nos dan si cumplimos de más. Entonces, como no hay esos criterios, entonces pues no tenemos criterios o indicadores de medición del impacto, de medición de resultado, etcétera. Y ahí creo que también habría que definir. Después también creo que sería muy importante sí restablecer algunos mecanismos de fondos a concurso o de
presupuesto extraordinario. Si algunas universidades pudieron crecer, la UAM participó en el PIFI durante varios años por una cuestión coyuntural, que era que el subsecretario era de la UAM y pudimos participar. Después se dijo, no, el PIFI no es para las federales, es para las estatales, pero aún entre las estatales desaparece toda la posibilidad de recursos a concurso o a competencia, ¿no? Con programas establecidos, pero muchas universidades estatales sí pudieron crecer en infraestructura y pudieron crecer en profesores de tiempo completo a partir de esos fondos extraordinarios. Me parece que sí hace falta recuperar algunos con criterios claros y con programas únicos que no estén dispersos, que no se diversifiquen y que justamente reconsideren la territorialidad y por supuesto las problemáticas específicas de los contextos. Así creo que también tendríamos que abonar finalmente pues a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la corresponsabilidad social que tenemos como instituciones públicas y que por tanto nos hacen sumamente, o por lo menos tendríamos que refrendar el compromiso que tenemos con la sociedad de que todo lo que recibimos beneficia a nuestras y nuestros jóvenes y que por tanto pues ese ejercicio del gasto se hace de manera responsable, es abierto para la sociedad y buscar también los mecanismos de llegar. ¿Por qué? Porque tenemos somos todavía las universidades de las organizaciones en las que más cree la sociedad, pero sí tendríamos que abonar en un tipo de transparencia que sea más allegada, porque la sociedad dice, sí, pero me dicen que no son transparentes, pero ¿cómo lo son? Buscar ciertos mecanismos de acercamiento y de corresponsabilidad a quienes nos debemos, ¿no? Que es nuestra sociedad. Muchas gracias. Bueno, quizás podríamos dar paso a un intercambio con ustedes. Dudas, me parece que es más bien dudas, sino reflexiones con respecto a un problema que es actual. Es actual porque se está discutiendo en este momento y por esto que ya señalaban tanto Mara como Angélica, hay una presión porque las instituciones de educación superior amplíen la cobertura, pero no hay presupuesto. Entonces, lo que se pone en riesgo efectivamente es atender. Claro, o sea, es como recibir a más estudiantes, pero con los mismos recursos. Y comencemos por las aulas. Puedes tener aulas que no tengan la capacidad para recibir a los alumnos, o puedes tener aulas con 100 estudiantes en lugar de 50, que ya tener 50 es un reto. Entonces, nos gustaría conocer sus reflexiones, si ustedes notan otras vetas en este problema. Armando, por favor. Bueno, felicidades, llegamos un poquito tarde, pero lo que alcanzamos a oír, como siempre, espléndido, Angélica. Y aquí viene esa pues reflexión que creo que nos hemos hecho muchos desde hace ya no sé cuántos años, ¿verdad? Cuando menos 10 o ya no solamente es la cuarta T, sino desde antes. Parece ser que el mantra pudiera convertirse ahora en algo de siempre hacer más con menos, ¿no? Siempre hay más, pues más demandas, más exigencias. Queremos que ningún joven esté fuera de la escuela, acomode el lugar. Y pues el horizonte no se ve que haya, pues no sé, alguna posibilidad de aumentar el presupuesto, ¿no? Sino más bien al contrario. Ahora, una explicación que se da es que por financiar los programas sociales, pues se están reduciendo algunos de estos presupuestos. Entonces, digo, si nos ponemos optimistas, Angélica, ¿cómo podríamos, pues, o sea, hacer alguna, o por dónde se podría ver alguna beta, alguna ruta de poder, pues, incrementar el presupuesto? Porque así a corto y no sé si a mediano plazo, no se ve por dónde. Gracias. Norma, ¿verdad? Norma, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, colegas.
Yo pues compartí también una reflexión en torno a la distribución interna del presupuesto en las universidades y esto que mencionó Yasmín de un principio y ustedes trabajaron, que es el tema del porcentaje que del presupuesto total tenemos que destinar a salarios. Ese 80-84%, en la UAM es 84%, da margen de 15% para operación, 16% para operación y cada vez va más arriba. Y en esa medida, el no incremento del presupuesto, pues está poniendo cada vez en mayor riesgo el tema de la posibilidad de la inversión, porque no es nada más operación, sino inversión. En algunos casos sí tenemos presupuesto fuera del regular para la infraestructura, para las obras, etcétera. Sin embargo, el tema de tenemos más alumnos con los mismos profesores que aunque tengamos, digamos, relativamente buenos salarios, de cualquier forma, no hay modo de hacer crecer en otros espacios que no sea la atención alumno-profesor. Insumos de laboratorio, dinero para el trabajo de investigación, cuestiones de servicios en general, que además cada vez nos cuestan más en términos de lo que subsidiamos, las cafeterías o subsidiadas, los servicios de transporte, en fin, que son demandas que están claramente comprometidas con los alumnos. Entonces, creo que hay que también establecer que un verdadero incremento del presupuesto tendría que estar asociado a una mejor proporción del presupuesto a gastos de operación. Gracias. ¿Alguien más? Sí, adelante. Hola, muy buenas tardes. Gloria Ortega de UPN. Híjolas, la verdad es que escucharlos a ustedes, pues es reflexionar y pensar que, digo, no nos da ánimo, pero ustedes como universidades autónomas que las vemos, wow, como monstruos porque reciben un presupuesto enorme, muestren tan grandes problemas, ¿no? Nosotros, digo, vivimos un caos y lo comento porque desafortunadamente los límites que tiene cada institución en el sentido de la asignación de recursos y la precariedad que sufre, pues es muy difícil. Creo que algo que pues sí tendríamos que hacer es pedir también el rendir cuentas a nuestras autoridades en la distribución, como lo decían, la asignación del recurso. ¿Por qué sentido? En el caso de algunas instituciones, cuando se dio la transferencia en el 92 a los estados, en el caso de UPN se transfirió, por ejemplo, se supone que con su techo presupuestal. Sin embargo, nadie da cuentas, nadie sabe cuánto se asigna por estado. No saben cuántas plazas hay. Y por si fuera poco, todos los trabajadores han perdido el derecho a tener su recategorización y sus prestaciones. Eso ha llevado todavía más a lo que comentan, esa gratuidad. Cómo como universidades, como bien lo dicen, vamos a seguir manteniendo una matrícula con pocos maestros, donde no nos alcanza el tiempo y prácticamente es con recurso propio con el que se sostiene. Recurso propio que las unidades, en el caso de las UPNs algunas, luchan porque el Estado no se apropie, porque sabemos que si nuevamente ese recurso entra a arcas del Estado, sería inoperable el poder dar pues un servicio, porque pues nos limitamos y estamos amarrados de alguna manera al uso del recurso por el Estado. Entonces yo creo que es de reflexión y pensar, digo, no son ánimos, pero de verdad a mí me sorprende que ustedes siendo autónomas estén sufriendo esas limitantes y que pues creo que nosotros tenemos todavía muchas cosas por qué seguir trabajando y peleando, yo creo, en nuestro estado porque de verdad creo que sí es esta parte, el pedir cuentas. De verdad, siempre se ha cuestionado a nuestras autoridades el saber cuánto se destina al Estado, por ejemplo, de Puebla, y nunca se ha dado el costo total. Entonces, creo que sí hace muchísima falta la transparencia de los recursos. Gracias. Bueno, han planteado tres reflexiones muy, muy importantes. Yo quisiera partir justamente con la última intervención de esto que nosotros hemos discutido bastante y que sabemos y que es la diversidad institucional.
Cuando uno habla de educación superior y habla de instituciones y de universidades, imagina que es la en la que uno está, ¿no? Entonces, decía hace rato en la comida, conversábamos con unos colegas de la UABC sobre problemas laborales en la universidad, sobre el profesorado, sobre los resultados, y ellos decían, bueno, perdón, no nos imaginamos esto en la UABC. Entonces, lo primero es que me parece, y también lo hemos discutido bastante y argumentado, es las políticas se han pensado como si las instituciones de educación superior y las universidades fueran homogéneas. Y lo que nosotros tenemos en el sistema es una gran diversidad. No solamente por la tipología que conocemos, digamos, yo le llamo la tipología burocrática, ¿no? Que sirve para ordenar los subsectores como las federales, las estatales, las de apoyo solidario, interculturales, tecnológicas. Esa es una tipología burocrática, nominal, es por el nombre. Pero cuando uno va incluso a las mismas autónomas, ahorita estamos aquí 3 autónomas y estamos diciendo, somos diferentes, ¿no? Y tenemos y coincidimos en ciertos problemas, pero, y problemas estructurales, la atención, las nuevas demandas de nuestros estudiantes, la demanda de la ampliación de la cobertura, la necesidad de otra cosa. Nosotros o sea, si uno piensa en el tema que casi nunca se nos ocurre, pero yo creo que es lo que me ha permitido poder atender o poder participar en la universidad en este puesto, que es un puesto de servicio y que yo valoro mucho porque me ha servido más bien para reflexionar sobre mi propia tarea investigativa, es el tema del mantenimiento de las instalaciones. Nuestras instalaciones tienen 50 años, las de la UAM, pero imagino las de la UNAM, por ejemplo, la cantidad de recursos que se requiere para el mantenimiento es impresionante. Nosotros en la UAM tenemos un esquema, comentaba la doctora Norma Rondero, que nosotros venimos de allá las dos, es cuánto nos cuesta la cafetería, subsidiar la comida al alumnado. Y en nuestra unidad hay 15,000 estudiantes y subsidiamos a 2,000, 2,500 y nos cuesta 20 millones al año. Entonces, todo eso que no se ve, los seguros de gastos médicos mayores de todos nosotros. Entonces, sí es un tema bien complejo que creo que se va a ir. Yo puedo ser muy pesimista, discúlpeme. Me parece que la pregunta de Armando es muy sugerente, pero a mí me parece que no vamos a encontrar pronto una ruta. Creo que se va a ir agudizando. Por lo menos me parece que los próximos 10 años van a ser bien complicados y que vamos a estar administrando, si no la crisis, sí vamos a tener que estar repensando, primero, romper con formas inerciales de asignación de presupuesto y de transparencia, ¿no? Me refiero a inerciales porque estamos acostumbrados a que nos llegue el presupuesto y decimos que se distribuya como se ha venido haciendo desde hace 20 años. Te subieron el 2%, ahora le repártetelo, súbelo al sistema. Esas formas inerciales, otra vez burocrático-administrativas que tenemos que responder rápido, pues tenemos que buscar la manera de ser más creativos y romperlas, ¿no? Eso me parece que hay que hacerlo. Lo otro es que sí tenemos que reconocer la diversidad. Se puede decir que la UNAM recibe mucho, sí, pero la UNAM atiende miles de estudiantes y acaban y están pasando y todas las universidades somos solidarios con la UNAM con problemas bien serios que también a nosotros nos aquejan de seguridad en las instituciones de educación superior. Y eso te demanda recursos, ¿no? También te demanda recursos, pero también te demanda conflictos laborales, ¿no? Con los sindicatos. Yo soy partidaria de los sindicatos, del sindicalismo, por supuesto, pero creo que también hay que hacer ahí una revisión profunda de cómo se han venido gestionando los conflictos laborales para que no nos lleven a la ingobernabilidad de nuestras instituciones y nos permitan mantener un estado de gobernabilidad, pero que nos está pesando y nos está costando muchísimo como institución. Entonces, a veces cuando pensamos que todo recae en las autoridades, que además somos temporales, pues también ahí hay una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo se carga uno con muchos rezagos históricos, ¿no? Y ahí hay que también pensar en cómo lo podemos hacer. Y también cómo asumimos cada una. Yo siempre creo que todos los problemas, y ya está bastante choteada la palabra, pero todos los problemas de la universidad son corresponsabilidad. No recaen solamente en la autoridad, recaen en cada uno de nosotros. Y claro, hay quien tiene más responsabilidad que otros, porque si uno dice, bueno, yo voy a apoyar acá, pues cargo con esa responsabilidad de conducir, de pensar, de ver cómo lo hago, cómo puedo crear mejores alternativas para la institución, pero sí tenemos que pensar que a mí me parece que en los próximos años no va a haber mayor incremento de recursos, que la demanda y la presión por ampliar la cobertura va a seguir, pero que además hay que sumar
que se generaron nuevos modelos de instituciones de educación superior, dígase las Benito Juárez, dígase también la Rosario Castellanos, dígase todos estos modelos nuevos que nos están, la distancia de México, que nos están mostrando, por ejemplo, que mientras la UAM, que nació en el 74 a 50 años, tiene 50,000 estudiantes o 60,000, la Rosario Castellanos en 5 años tiene 80,000 o 100,000. O la abierta y a distancia también. Entonces, pues todavía tenemos otra presión en términos de cómo defendemos nuestros modelos educativos que pensamos que son muy valiosos y que pueden responder a las problemáticas que tenemos que atender. Y sumaría una cosa más que ayer escuchaba muy atentamente de nuestro querido colega Adrián Acosta, ¿no? El peso que tenemos que cargar también para el tema de la inserción laboral de nuestro alumnado, que ya lo sabíamos, pero también hoy tenemos que pensar en la inserción laboral. Y estoy ahora ya un poco vinculándolo con este tema que anda por todos lados, como decía un colega, para barrer y para trapear, de las microcredenciales, ¿no? Es un otro tema que hay que meterle a la complejidad, porque ahora se nos está pidiendo también cómo hacemos para reconocer saberes o conocimientos que obtuvieron nuestros estudiantes que no concluyeron sus estudios profesionales y que dales algo porque con eso van a tener una mejor inserción laboral. Ni está probado eso, no hay ninguna evidencia de eso, por lo menos en el contexto mexicano ni en América Latina, pero hay que sumarle también. Entonces, la tenemos bien difícil, Armando. Yo no sé cómo la vamos a hacer, pero bueno, vamos a tener que seguirle batallando por aquí. Bueno, de ahí la importancia de estas conversaciones, ¿no? Que es visibilizar los problemas y al menos compartir y presentar lo que es un grave problema, ¿no? El financiamiento. Y bueno, no sé si quieran agregar algo más. Solamente, pues, a mí me gustaría nuevamente señalar esto que advierte Angélica, ¿no? O sea, el financiamiento no es solamente el otorgamiento del recurso, sino este está ligado al contexto en el que se da y al tipo de institución, a la diversidad de la institución. Y esas instituciones en su diversidad tienen no solo problemas para recibir o gestionar los recursos, sino también tienen problemas específicos dependiendo del tipo de institución. Porque, por ejemplo, pienso en la UNAM, gran parte de nuestro gran problema ahora y lo va a ser en los siguientes años son los profesores de asignatura, porque tenemos a más del 80% de los profesores de asignatura que pues están demandando mejores contrataciones, mejores salarios y no se tiene esa capacidad y que es algo distinto a lo que tiene la UAM y seguramente Guadalajara y cada uno de ustedes tendrá o la UPN que es su figura, pues que no hay una figura de autonomía y que y cada estado pues da lo que requiere. Y bueno, pues agradecemos mucho tu intervención, Angélica, y bueno, le damos un gran aplauso a nuestra querida colega. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera cerrar también que pensaba un poco, voy a hacer una analogía muy burda. Cuando en una familia falta el dinero, se eleva el grado de conflictividad por cumplir con las necesidades de la familia. Y yo creo que lo que está pasando en nuestras universidades, en nuestras instituciones de educación superior, es que vamos a observar en el futuro inmediato que justamente aparezcan nuevos conflictos por las nuevas demandas y por los escasos recursos. El nivel de conflictividad que puede haber en nuestras instituciones nos puede llevar a una situación que ojalá que no sea ingobernable, ¿no? Lo estamos viendo, lo estamos padeciendo ya y que bueno, insisto, no me gusta ser pesimista, creo que vemos y queremos hacer las cosas por las universidades, por las instituciones de educación superior, pero vemos conflictos en todos lados y van a seguir surgiendo, ¿no? Entonces,
Siempre pienso que tiene que haber, como le llaman, un giro de tuerca para regresar a un estado más o menos estable, pero que en ese sentido otra vez pues nos va a tocar enfrentar esta situación, ¿no? Sé que en la UPN Ajusco había un conflicto, no sé si sigue el conflicto, pero nosotros igual estamos en conflicto, pero la UNAM está pasando el tema de seguridad, nosotros hemos pasado el tema de seguridad. O sea, todo eso tiene que ver también con las nuevas demandas, con que cubrir esas nuevas demandas requiere recursos, requiere creatividad y requiere mucha disposición. Pero bueno, hay que seguirle, colegas, no hay que desanimarnos. Muchas gracias.